Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablar con ustedes de cómo lograr tus metas utilizando tus recursos y tus capacidades. Regálenme un momento, yo coloco acá la transmisión de Instagram. Regálenme un momento, yo compruebo que en Instagram sí ya estemos conectados. Permítame. Permítame, por favor. Ahora sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, por acá otra vez con mi metodología, el método de la metamorfosis. Bueno, el día de hoy quiero como explicarles mucho como referente a que realmente nuestras metas se pueden lograr utilizando nuestros propios recursos y capacidades. Cuando yo creé esta metodología, el método de la metamorfosis, la verdad ha sido de muchos años, llevo 5 años creando esto y de verdad que muchas veces escucho cómo aprender a hacer videos, cómo escucho tutoriales de cómo crear una estrategia de venta, de marketing, de muchas cosas, ¿no es cierto? Pero creo que lo más importante de todo es trabajarme a mí mismo. ¿Qué me gano con saber de todo si realmente adentro no soy capaz de hacer nada? Si no logro hacer todo con mis propios recursos y capacidades, ¿yo cómo lo voy a lograr? Si tengo miedo, si soy víctima de las circunstancias, si no me lanzo. Entonces, a veces hacer tantas cosas externas sin estar preparada internamente, pues no lo voy a poder hacer, ¿no es cierto? Regáleme un momentico que es que estoy tratando como de organizar bien esto. Es que a veces me quedo sin audio, entonces me preocupa eso. Muchas veces yo no invito a nadie a mis lives porque es un trabajo también que quiero hacer internamente, porque créanme que venir a hablar en cámaras no ha sido fácil, ha sido un proceso. Espero que lo que quede grabado muchas personas vengan y lo escuchen y de verdad que transformemos todas esas mentes que vienen con creencias y paradigmas que no son reales. Bueno, entonces, el método de la metamorfosis fue creado por mí. Me llamo Claudia Naranjo. Soy amante del mundo mental y del comportamiento humano. Estar acá no ha sido fácil, de verdad que sí. Ha sido un proceso largo. Y la verdad, cuando yo empecé en este proceso, la vida me llevó por otro camino, pero realmente me trajo hasta acá y de verdad que lo amo con todas las fuerzas de mi ser. Hacer lives cada 8 días porque es una promesa conmigo mismo, conmigo misma, para poder ir soltando muchas cosas que uno tiene miedo dentro, ¿no es cierto? Es lo que yo digo, yo he tenido un proceso, un trabajo en mí donde me ha llevado a estar acá donde yo estoy. Que sí, que me ha tocado trabajar mucho internamente también para hacer procesos en mí. Entonces, hay personitas que estudian, hacen carreras profesionales, ¿no es cierto? O hay personas que colocan un proyecto y a veces se quedan estancados y no lo llevan a ningún lado. Permítame. Bueno, entonces,
Es que a veces este micrófono no me funciona y me quedo sin audio. Entonces estoy ensayando. Bueno, yo empecé en una parte que se llamaba a estudiar pues todo como el tema de ventas, porque mi pensar en esa época era que tenía que vender muchísimo, muchísimo. Entonces, siendo dormida, ¿no es cierto? Yo decía que necesitaba mucha plata, que necesitaba aprender a vender y a vender y a vender, porque eso era lo que me iba a sacar de ese mundo de donde uno no es conforme con nada, ¿no es cierto? Que no es feliz, donde uno reniega de la vida, donde uno se queja, donde mantiene llevado el berraco con estrés. Yo empecé ahí, ¿no es cierto? Cuando yo empecé en ese tema, la vida me fue trayendo hasta acá. Yo creo que todo es un paso en la vida, ¿no es cierto? Todos. Pero cuando yo estaba en esa época, supuestamente quería aprender a vender. No soy muy buena vendedora. Me gusta hacer muy bien las cosas para ganarme esa confianza de las personas. Y la verdad, siempre en mi cuestión profesional he crecido mucho, pero más por referidos, ¿no es cierto? Pero la verdad, si nosotros no aprendemos a vendernos a nosotros mismos, pues no vamos para ningún lado. Tenemos que aprender a vender muchos aspectos de nosotros. Pero muchas veces no sabemos por qué no logramos todo lo que queremos. Entonces, para mí, en el momento que yo empecé todo este proyecto, encontré una herramienta que se llama el Enneagrama y ese fue mi despertar de conciencia. He querido transmitirle este proceso que yo he hecho en mí a todas las personas y de verdad que creo que todos sí debemos de cambiar internamente aspectos de nosotros para poder lograr lo que queremos. Lo importante es aprender a manejar nuestra mentalidad. Entonces, por eso yo soy amante del mundo mental y del comportamiento humano. Si todos comprendiéramos de verdad que tenemos que hacer trabajos internos y trabajarnos en nosotros, podemos lograr todo lo que nosotros queramos en la vida, pero lo vamos a ver de otra manera. El hecho que cuando la gente escucha espiritualidad, creen pues que uno tiene que volverse un santo, quedarse callado en las circunstancias de la vida, ser una marioneta de los demás. Y la verdad que cuando uno aprende todo lo que tiene que ver el tema de conocimiento, de autoconocimiento y desarrollo personal, es que nos ayuda a trabajar nuestra mentalidad y nos lleva a pasos agigantados a donde queremos llegar. Pero una de las cosas más importantes es conocerme a mí, porque si yo no conozco mis conductas, mis falencias y muchas veces mis virtudes, que por todo lo que hemos vivido, siempre hemos pensado que somos los peores y los malos, porque siempre nos culpamos a lo que el otro nos está diciendo. Cuando tú aprendes a mirarte y a conocerte, vas a aprender a saber que la vida, o sea, hay que aprender a poner unos límites, ¿no es cierto? Aprender a saber responder a las circunstancias que vienen, pero tú aprendes a tener más sabiduría y más tranquilidad y más amor a todo lo que está pasando. Entonces, yo soy amante del mundo mental y del comportamiento humano. ¿Por qué amante del mundo mental? Porque es que el mundo mental es el que tú tienes que transformar, esa mentalidad que nos crearon en nuestros antepasados, porque venimos con secuelas anteriores de las herencias de nuestros padres, ¿no es cierto? Pero también sé que eso se puede modificar. Cuando uno aprende a entender el significado de esta metodología, lo podemos lograr. Y lo más importante es cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Pero es lo que vuelvo y reitero. Esto depende de mi comportamiento, de todo lo que tengo que trabajar internamente. No importa que seamos profesionales, no importa que seamos emprendedores, pero si nosotros no entendemos todo lo que hay que trabajar en nosotros, así compre los cursos más caros. Yo fui una de las que aún tengo cursos que ni siquiera he realizado.
donde he invertido hasta 3 millones. Yo le compré un curso a Luana Amor, que es una persona de propósito de vida, y aún lo tengo sin verlo. Hay otro que también compré como en millón y medio, los tengo enteritos. Entonces, muchas veces es importante aprender cómo se hace. Créeme que a donde estoy ahora ha sido procesos, he ido haciendo el paso a paso, pero es más por mis acciones, de venir a conocerme adentro para poder lograr lo que he logrado hasta ahora. Sé y estoy segura que nosotros podemos lograr todo lo que nos propongamos, pero tiene que ser un cambio mental y de comportamiento humano. ¿Y cómo? Sabiendo cómo soy. Es la única forma. Cuando nosotros, con el método de la metamorfosis, nosotros vamos a trascender y a transformar nuestra propia historia. Tenemos que salir de ese molde que nos hizo, pues que nos impuso la sociedad, y liberarnos de la mente de todas las creencias sociales que nos arraigaron desde la infancia. Y tenemos que derribar esos paradigmas que no nos permiten ver resultados. Ahí es donde podemos transformar todo lo que nosotros estamos buscando. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con 4 fases, pero lo primero es que tenemos que trabajar nuestro ser y nuestro ego. O sea, tiene que haber una bioprogramación de nosotros mismos. O sea, tenemos que transformar y estarnos observando. Mejor dicho, yo tengo una agendita que estoy trabajando hace poquito y trato de observar mis conductas, o sea, todas mis acciones en lo que hago en ese tiempo. Primero, porque aprendo a tener un foco más a lo que quiero lograr, ¿no es cierto? Porque muchas veces nos distraemos con muchas cosas del entorno y no logramos, pues, todo lo que anhelamos en la vida. Entonces, son 4 fases que nos ayudarán a conocer la importancia de el autodescubrimiento para vivir plenamente y brillar con luz propia. Entonces, en la primera que vamos a ver, y es lo que estoy tratando de mostrar en este momento, en nuestra primera fase es el análisis de conducta, ¿no es cierto? En el análisis de conducta es donde se trabaja con la herramienta del Enneagrama y donde podremos ver todo lo que nosotros tenemos dentro y por qué no vamos a ningún lado. Muchas veces juzgamos a los demás sin mirarnos a nosotros mismos. Este tan perezoso, este no va a ningún lado. O sea, ¿qué has hecho tú? O sea, ¿qué has hecho tú con tu vida? Y solamente nos la pasamos en ese afuera con los demás y no miramos. O sea, cuando las personas llegan a escuchar mi metodología, o sea, si hablamos de metas, de propósitos, de logros, de éxito, todas las personas se van a conectar acá en este live, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La mayoría apenas está hablando uno de autoconocimiento, esos son los que no van a llegar a ningún lado. O sea, esas personas que siguen abatallando la vida en supervivencia y ya, ¿no es cierto? Se van a quedar ahí simplemente porque uno escribe, logra tus objetivos, tus metas, tus sueños. No, acá se llena esto. Pero apenas empieza a hablarles uno del ser, del ego, empiezan a irse. Esas personas son las que no van a llegar a ningún lado. Pero eso está en cada uno de nosotros. Porque si nosotros estamos seguros que si cambiamos internamente, de verdad que lo vamos a lograr. Eso es lo que tenemos que entender todos. Gracias a Dios, de verdad, el mundo ha cambiado y ahora se ve diferente. O sea, ya muchas personas están buscando esto porque han comprendido de que verdad esto es lo que funciona. Entonces, primero en el análisis de conductas vamos a mirarnos a nosotros mismos, a entender que somos nosotros los culpables de no lograr donde estamos. El autorreconocimiento es después de que yo ya tengo ese análisis de conducta de mí misma, donde yo realmente me responsabilizo de mis acciones y que no estoy culpando a las circunstancias de la vida, que lo que me pasa es culpa del entorno. Ahí es donde vamos a empezar a hacer ese autorreconocimiento y cuando trabajamos un proceso nos vamos a dar cuenta de quiénes son nuestros maestros y de que estamos acá en la vida haciendo una transformación que no queremos. Cuando ya tenemos esto, vamos al autodominio. El autodominio es que ya llegan circunstancias de la vida, van a llegar muchas, pero ya vamos a aprender a manejarlas y no vamos a llevar a las cosas a extremo, donde hay personas que se han suicidado, de verdad, hay personas que se han quitado la vida, porque creen
porque creen que no hay posibilidades y que la felicidad está más en el afuera que en nosotros mismos, hasta que lleguemos a una transformación. Llegar a la transformación es seguir batallando cada día, porque esto se tiene que trabajar continuamente, o si no, no lo vamos a hacer. Bueno, yo soy Claudia Naranjo, creo que dentro de Claudia Naranjo hay varias posibilidades, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos cada uno de nosotros? Una vida personal satisfactoria, donde podamos tener muchas cosas materiales, que es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Que tengamos placer y que seamos productivos en lo que queremos hacer. Yo soy contadora, especialista en seguridad y salud en el trabajo y abogada. Créame que a mí me encanta este tema, porque creo que si me trabajo a mí, voy a lograr todo lo que tiene que ver en lo profesional, en mi emprendimiento y en lo que emprendo, lo puedo llevar a donde lo quiera llevar. Por eso muchas veces estoy en dos redes. En una me vas a encontrar como Protección y Más, Claudia Naranjo. Allá doy todo lo que tiene que ver con asesorías laborales y tributarias. Amo mis carreras con todas las fuerzas de mi ser. Estuve en un tiempo donde renegaba de todo lo que tenía, porque nada me llenaba, ¿cierto? Nada. O sea que tuve un tiempo donde de verdad tuve muchos conflictos en mis relaciones. O sea, era de la parte más fundamental, es que yo quería trabajar, porque sentía que todo el mundo me juzgaba por mi carácter, que era una de mis sombras, y que aprendí a conocerme y aprendí a aceptarla para poder transformarla. Ahora sé que tengo que ser muy asertiva y aprender a mirarme a mí y a mirar a las demás personas que me rodean. Hay circunstancias de la vida que a veces tenemos que poner límites a los demás, pero esos límites es donde he trabajado para aprender a que todos somos diferentes y tenemos estructuras diferentes, y de aprender a que cada uno de nosotros tenemos dificultades y problemas, y que nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque es que mi ser y mi ego solamente ve lo que quiere ver, y todo lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero transmitirle al otro, que lo haga como yo quiero. Ese es el egoísmo donde nosotros vivimos, ¿no es cierto? Entonces, esta metodología te ofrece, ¿cierto?, una promesa donde vas a descubrir y transformar tu vida con el método de la metamorfosis, a través de un enfoque único basado en el profundo análisis de la personalidad, o sea, de nosotros. O sea, tenemos que trabajar nuestra personalidad, que ofrece el Eneagrama. Te guiaré en un viaje de autodescubrimiento para revelar y modificar los patrones subyacentes que limitan tu potencial. Vuelvo y reitero, el potencial para lograr todo lo que quiero está en mí, no en todo lo que vienen y me dicen, hagamos este curso. Sí, vienes y aprendes, claro, y lo aprendes, es como yo. Yo estudié la carrera de Derecho, de verdad que en mis creencias anteriores, y se lo hice ver a todo mundo, donde yo decía que yo era mala redactando, donde yo decía que yo no servía para ser abogada, donde yo tenía una necesidad de que me encanta defender a las personas, y no voy con las injusticias a veces, que también son temas de trabajar diferentes, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde vemos que nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro, y que por mucho que yo hubiera estudiado Derecho, si yo no hubiera trabajado esas partes internas mías, no hubiera logrado lo que conseguí. Cuando yo ingresé a estudiar Derecho, pues tenía la creencia de que todos mis compañeros que estaban alrededor mío eran más inteligentes que yo. Y más para esas personas que dentro de nuestras 9 personalidades son los mentales, que son los entusiastas, los intelectuales y los leales, que tienen esa facilidad a veces para captar y tener un análisis de todo lo que se tiene que aprender. Y yo anhelaba tanto aprenderme las cosas así tan fáciles, hacer ese análisis, pero yo no podía. Cuando yo aprendí a entender
de que yo tenía otras herramientas diferentes y de que mi personalidad también tiene cosas grandes, grandes, ahí es donde podemos entender que yo sí podía lograr lo que quería. Hice todo, o sea, cuando empecé en el sexto semestre, cuando llegué al sexto semestre, yo ya estaba haciendo un proceso en mí, pero lo que yo decía era que yo me tenía que adaptar a lo que este sabía y a lo que este sabía. Entonces, así iba por la vida. Cuando yo tomé la decisión de que yo también era inteligente, de que si yo hacía un ensayo, de que si yo hacía un trabajo que me correspondiera en el sentido de redactar o en el sentido de interpretar, yo decidí quedarme estudiando sola. Y realmente cuando empecé a ver que tenía 5, porque realmente yo era la que me hacía daño internamente y pensaba que yo no podía lograr ser una buena abogada, ¿no es cierto? Entonces empecé a ver esas virtudes mías, todo lo que yo tenía y que era sino cambiar patrones y herramientas para poder lograrlo. Resulta que dentro de la carrera nosotros teníamos que tener un promedio de 4,5 para poder no hacer un caso único, porque nos trabajan tanto de que eso es tan difícil de que uno pasa y que muchas veces se queda ahí pues en ese proceso. También tenía que hacer unas ponencias que era ir a hablar en público y hacer una exposición de algo que yo hice en tema penal que no era mi campo, porque el campo mío es el tributario y laboral. Vuelvo y te reitero, si quieres conocer todo lo que he hecho. A mí me dicen, ¿usted cómo hace tantas cosas? Porque me trabajo internamente, porque cuando empecé a trabajarme en mí, empecé a trabajar el tiempo, mi organización, y he organizado mucho mi mentalidad. Mi página allá se llama Protección y Más, Claudia Naranjo. Allá hablo todo lo que tiene que ver con tributario y laboral. En este momento estoy dando el inicio porque, bueno, ya tengo unos proyectos donde quiero llevar pues esto más allá. Ahí voy poco a poco, pero cuando yo ya hice las ponencias, me tocó enfrentar a 3 universidades donde tuve que ir a la nacional, tuve que ir a la local y tuve que ir a la regional. Bueno, lo dije al contrario, debería haber empezado por el local, pero bueno. Entonces, para mí era un trauma donde a mí me decían que yo vestía muy bonito, pero que yo no sabía hablar. Entonces también me crearon ese trauma y en séptimo perdí séptimo por español, hasta perdí una beca. En octavo llegó una profesora donde de verdad, de pronto ahí es donde llegan esas posibilidades, donde llegan estas personas para uno lograr lo que quiere, pero uno cuando llega el sufrimiento uno coge y se va, ¿no es cierto? Uno dice, no, acá no quiero estar y sale y se va automáticamente. Entonces, ¿qué pasó? Pasé todas las ponencias y en el último semestre, a mí, como no tuve buenos promedios al principio, por mi pensar, ¿no es cierto? En sexto semestre fue donde yo empecé a meterle la ficha y a decir que yo necesitaba ese promedio. Y cuando llegué a décimo semestre, que fue el año pasado, resulta que yo dije, listo, yo necesito, hablaba con un ingeniero que él era muy, o sea, los ingenieros, yo soy contadora, pero no soy muy matemáticas, o sea, somos diferentes. Y entonces él me hizo un promedio que necesitaba prácticamente 4.47.7, mejor dicho, un 4.8. Yo me metí tanto en esto, que le puse tanto el foco, que mi promedio para salir quedó 4,5. Mi mayor logro, o sea, mi mayor satisfacción, mi mayor felicidad, no fue tanto volverme abogada. O sea, lo que más de verdad doy satisfacción en mí fue que logré salir de ese patrón que yo pensaba que era, o sea, que era más el entorno y las cosas que habían afuera, y me di cuenta que empecé a trabajarme a mí y a entender que tengo muchas fortalezas y que tengo tantos dones que muchas veces la vida me la mostró de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, cuando o sea, acá en la metodología nos permitirá conocernos y entender por qué no logramos lo que queremos. Y como yo soy perfeccionista, yo lo único que hacía era compararme con los demás. Y siento que mi antepasado, póngale que
Cuando yo era muy niña, sí recuerdo que yo quería escribir libros, cuentos, era algo que yo anhelaba y eso se quedó como en algo que no lo pude hacer. Quería ser profesora, tampoco lo pude hacer. Entonces, muchas cosas que pensamos que no podemos hacer, pero todo lo podemos lograr. También entendí que no nos podemos llenar de tantas cosas, porque a veces también llenarnos de tanto no lo logramos. Pero sí, eso reprimido que tenía y que era un sueño grande que tenía, lo logré. Lo logré cuando descubrí que pude ser abogada, porque yo recuerdo mi amiguita, que la amo con todas mis fuerzas de mi ser, ella me decía que estudiara, que eso era lo que, y yo le decía, no, es que yo no sirvo para eso. Permítame que yo tomo agüita. Yo decía, no, es que yo no sé redactar, yo no sé, o sea, creencia que le hacía ver a todo mundo, porque todo lo que tú muestres hacia afuera, todo eso lo va a ver las personas. Entonces eso es lo que tenemos que aprender a mirarnos y trabajarnos, porque cuando uno se vuelve seguro de uno es donde uno aprende. ¿No es cierto? Entonces tenemos que superar. La metodología nos ayuda, esta metodología de la metamorfosis nos ayuda a superar esas barreras internas, alineando nuestra vida con un verdadero propósito. Porque es que queremos muchas cosas, pero ¿para dónde vamos? Si no nos alineamos, no vamos a llegar. Con el método de la metamorfosis, nos comprometemos a una transformación de ir más allá del cambio superficial. Entonces, decimos, sí, Claudia, muy bien, tú hiciste la carrera. Si no hubieras estudiado lo que tienes ahora y lo que hiciste contigo, no estarías a ningún lado. Entonces, por eso para mí es tan importante este lado donde yo ofrezco mi metodología y sigo constantemente trabajando en mí para poder llegar con mis profesiones, porque tengo 3 y todas 3 las ejerzo. Entonces, si yo no hubiera trabajado en mí, estas carreras, ¿dónde estarían? Porque estuve en unos tiempos donde yo renegaba de la contaduría y yo decía, no, yo mejor voy a quedarme en seguridad y salud en trabajo. Vi que seguridad y salud en el trabajo eres muy chévere, me enseñó a dar las capacitaciones y el miedo que me daba a enfrentar al público, aprendí, pero lo veía de otra manera, donde creo que para mí es más rentable ser contadora, pero los complementé, ¿no es cierto? Porque me daba más la contaduría en cuestión económica que todo lo que tenía que ver en seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces empecé a trabajar los dos y ahorita que ya soy abogada, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a desperdiciar mis carreras. Me costaron harto sacrificio, pero empecé a mirar cómo subo esto de una manera y a materializarlo de una manera diferente, amando todo lo que tengo. Entonces, por eso nosotros, todas las personas emprendedoras, todas las personas que son profesionales, y los que quieran dar inicio a hacer ese cambio, porque no son todas las personas, como volví y digo, hay personas que ingresan y vuelven y se salen porque no les estoy dando toda esa información que quieren de venir a ver, de como por ejemplo yo cuando empecé a estudiar derecho, si yo me quedo ahí solamente y no me trabajo en mí, no hubiera podido lograr lo que les conté. Listo. Entonces tenemos que buscar una transformación y ver más allá el cambio superficial, bueno, donde te invitamos a reescribir tu historia, a liberarte de las ataduras de una personalidad no examinada y a vivir la vida que siempre has deseado. Plena y auténticamente tuya. Empieza hoy tu metamorfosis y toma el control de tu destino construyendo un futuro donde tu personalidad se convierte en tu mayor fortaleza. No es tu limitación, o sea, no es tu limitación. O sea, lo que quiere decir es que nosotros mismos somos los que nos limitamos. Entonces, con mi metodología vamos a lograr salir de esas limitaciones que tenemos, ¿no es cierto? Yo que he dicho, primero, nosotros tenemos que mirar el entorno, ¿no es cierto? El entorno es el que nos ocasiona todos esos daños, pero cuando yo aprendo a mirar el autoconocimiento, mejor dicho, a mirarme a mí, mi yo y mi ego, ¿qué es el problema? ¿Soy yo, mi forma de ser o mi personalidad? ¿No es cierto? Conocer nuestra personalidad es tener conciencia de nuestro modo habitual de funcionar
intencionar con las personas y situaciones que nos rodean. Es reconocer nuestras tendencias para así poder trabajar sobre aquello que queremos mejorar en nuestra vida. Si yo no me auto observo continuamente y cambio los paradigmas que tengo dentro, no voy a construir la vida que me merezco. Nosotros podemos lograr, de verdad, en esta metodología, yo te enseño a conocer todos esos dones y todas esas sombras, esa luz que tenemos dentro, ¿no es cierto? Eso que nos dicen, que nosotros nos decimos, pues que no somos nuestros defectos. Entonces, esas cosas son las que tenemos que venir a trabajar porque realmente no son defectos, son cosas que nos hicieron creer. Entonces, el cielo y el infierno son estados de conciencia. Siempre hemos pensado que la vida solamente es negro, blanco, felicidad, tristeza, lluvia, sol. No, todo es neutro, ¿no es cierto? No existe blanco y negro, también está el gris. Cuando nosotros aprendemos a mirar esa vida en equilibrio, pues vamos a poder lograr lo que tanto también queremos lograr. Esas metas que te hablo, buscando tus propios recursos y capacidades que tienes. Una conciencia elevada es cuando su pensamiento es distinto y más evolucionado, ya que ha superado la fase de supervivencia y ahora vive sin máscara, vive con paz interior, amor, sabiduría, y eso refleja en tu vida. Cuando yo aprendo a conocerme y empiezo a enviarles a las personas que he trabajado ese test donde aprende a conocerse, no se acepta, no acepta su máscara de verdad. O sea, estamos tan ciegos que no aceptamos nuestra máscara. Eso fue lo que a mí me ayudó a salir de donde estaba anteriormente, porque aprendí a aceptarme, a mirar mis defectos, mis falencias, mi luz, mi sombra, porque si yo no veo esa sombra no la puedo transformar. Pero muchas personas no lo ven. Entonces ahí es donde nos hablan del ser, del ego, del self, que soy yo mismo, y el ego, ¿no es cierto? Entonces, se supone que el self soy yo mismo, que es un yo ancestral, que es el que busca el amor, porque estamos cansados. A veces es que yo no quiero vivir con mi familia, ay, es que me estorba mi esposo, ay, es que me estorban mis hijos, ay, es que me estorba todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, huimos del conflicto y no aprendemos a poner esos límites desde el principio con amor, sin necesidad de estarnos yendo a las confrontaciones. Algo muy bueno que he escuchado hace poquito es que nosotros escuchamos, pero lo que nos trae conflicto es cómo contestamos, ¿no es cierto? Todos tenemos ego. El ego es bueno, el ego no me puede quitar porque es que el ego soy yo, sino que tenemos que educarlo. Cuando nosotros empezamos a educar nuestro ego, a transformarnos y a quitar todo lo que nos hicieron creer, de verdad que podemos transformarnos. Entonces, es todo eso que yo traigo grabado en mi mente. Yo he hecho un trabajo internamente, de verdad, cuando ustedes escuchen las personas que dicen, este es mi maestro, este que me está enseñando, y créanme que uno se sale, llega un momento donde uno tiene que mantener centrado, ¿no es cierto? Pero hay momentos donde uno se descentra, pero la idea no es juzgarse, porque es que igual yo soy un ser humano y también me puedo equivocar, solamente que cada día hago lo que les comentaba en este pedazo, ¿no es cierto? Salgo de la supervivencia, trato de que mis pensamientos sean distintos y lo cambio cada día, ¿no es cierto? Entonces, el sol brilla siempre solo cuando hay que aportar las nubes, ¿cierto? Así funciona la vida. Ahora veamos, ¿no es cierto? A las personas me dicen, salga del externo, es que usted vive en el afuera. Oiga, pero yo cómo hago eso, yo cómo salgo pues de ahí, eso no es así de fácil, ¿no es cierto? Eso no es pues así como así y salir y ya, no. Entonces, ¿qué pasa con el ego? Ama la posición de víctima. Siempre va a ser la víctima. A mí me hacen, todo el que está afuera me hace, las circunstancias. Yo no tuve suerte en la vida, el Estado, el gobierno, Petro, o sea, nos quedamos
así vivimos constantemente. Le damos tanta importancia a las cosas de afuera. O sea, nosotros vivimos en Colombia y existe Petro, pero existe otro mundo. Está otras dimensiones de la vida, como por ejemplo otras culturas, está otros países. Si yo me quedo acá en Colombia, ¿no es cierto? Y no me tengo que ir para ningún lado. Para eso está ahora estas oportunidades, ¿no es cierto? Está la oportunidad de trabajar ya las empresas virtuales, sino que es aprender a manejar esto para poder ir más allá. Eso es lo que se ve ahora, o sea, las empresas prácticamente presenciales, los almacenes y todo eso ya no funcionan como antes. No se acaban porque realmente hay muchas personas que aún siguen en la era pues que no funciona ahora, ¿no es cierto? Pero tú te imaginas en el milenio donde están todos estos jóvenes que están entrando acá. Entonces, ¿cuál es? La identificación es ese ego, ¿no es cierto? Es como yo me identifico, es la que no está alineada a la verdad, hace uso de la mentira cuando a uno le conviene por miedo a la verdad. Muchas veces uno le toca enfrentar los conflictos, que es lo peor que puede pasar, pero todos nos autoengañamos y nos decimos mentiras unos a otros. Actuamos según nuestro beneficio, actuamos a la defensiva porque vemos la opinión de los demás como un ataque personal. Cuando alguien nos dice algo, ahí es donde tenemos que aprender a mirar. Cuando tú aprendes a conocer tu personalidad, puedes aceptar cosas que las personas te están diciendo y tú vas a decir, sí, me estoy yendo otra vez a mi personalidad, ¿no es cierto? Y me estoy saliendo y vuelves y sales de ahí, ¿no es cierto? Pero también hay que reconocer que existen otras estructuras mentales y que existen personas descentradas que no han hecho un cambio en ellos. O sea, existen unos niveles de conciencia donde hay personas supremamente bajas, como podemos hablar de las personas que hacen daño a los demás, a los que están robando, las personas que hacen daño. O sea, estas personas tienen un nivel de conciencia muy bajo. Pero a veces las cosas que pasan también son enseñanzas, ¿no es cierto? Porque nosotros a veces atraemos estas cosas que pasan para poder aprender y no nos tocó venir a la vida a ser solamente felices y ya. Estos son los temas que tenemos que aprender a enfrentar. Pero de igual manera existe la ley, ¿no es cierto? Porque si hay una persona que me roba, ¿cierto? Para eso existe la norma. Entonces, por eso tenemos que aprender a trabajarnos a nosotros y también saber que hay una sociedad donde también tenemos que poner un nivel, o sea, de equilibrio, donde yo te pongo una bombita a ti y yo me pongo una bombita yo y tampoco la puedes reventar. Entonces hay que aprender a buscar esas soluciones, no esa venganza con nuestras propias manos, sino aprender a perdonar, pero de igual manera también esa persona que está haciendo ese daño y que si le tocó pasarlo conmigo, también que mire que yo le estoy enseñando, ¿sí? Entonces muchas veces mi personalidad hace que yo vea que el otro sea como yo soy y el otro hace y me mira a mí y quiere que yo sea como él es y las cosas no son así, ¿cierto? Entonces a veces también hay que decirle, ven, a ti te gusta esto, a mí me gusta esto, entonces respetemos nuestros límites, es eso. Y entonces los que están en el yo mismo, que queremos cambiar esa máscara, esa sombra y todas esas cosas que tenemos internas, sabemos perdonar para liberarnos, tenemos la habilidad para autoobservarnos y la lección de nuestros pensamientos, que es lo que te hablo de la conciencia, la responsabilidad personal en sus palabras y sus acciones. Son muchísimas. O sea, yo tengo un libro que me estoy leyendo referente al tema, me encanta mucho todo lo que tiene que ver con los niveles de conciencia. Ese lo hace un señor que se llama David, ya le digo, David, tengo, bueno, no recuerdo el apellido, pero cuando uno habla de los niveles de conciencia, donde uno quiere salir de la ira, el odio, el deseo, hay cosas que podemos tenerlos, pero más con amor, ¿sí? Entonces, yo soy la que decido, ¿no es cierto? Yo soy la que tomo mis decisiones, yo soy la que decido. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Justificamos el dolor, el sufrimiento sobre
más que todo hacia los demás. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Justificamos todo, o sea, este es el que me está haciendo daño, pero es que ven, ¿quién fue el que tomó la decisión de estar con una persona que le hace daño? ¿Por qué no pusiste límites desde el principio? ¿Será que esa persona te está enseñando a que no huyas del conflicto y aprender a enfrentarlo? Pero tú lo ves como malo, ¿no es cierto? Entonces, el beneficio de los fenómenos observados, o sea, lo que yo observo, yo personal, es el problema que tenemos cada uno. Pero ¿cómo podemos cambiar esto? ¿No es cierto? Tenemos que cambiar esos patrones que nosotros tenemos que responder. Porque en la vida vamos en la opinión gana y gana, nunca un punto de equilibrio. ¿Qué quieres tú para tu vida y qué quiero yo? Ahí es donde se forman los equilibrios. Entonces, siempre somos las víctimas, los mártires, los perdedores, el odio, la razón y la venganza. Ese es el ego que hemos entrenado toda la vida. Entonces, de ahí podemos salir. El ego se convierte en mis sentidos, mis pensamientos, mis emociones, mi propiedad, mi éxito, mi fracaso, mis expectativas, mis sentimientos, todo soy yo. Pero cuando nosotros entendamos que todo eso tiene que ir de la mano con el externo, nos podemos dar cuenta de todo lo que podemos mejorar. La personalidad es la tendencia. Les quiero dar como un tips acá, es que no lo encontré, no sé por qué no me salió. Pero una de las cosas que podemos hacer para poder trabajar esto, yo como hago, como ya me autoobservo y entiendo que los problemas son míos, si yo estoy como víctima, ahí es donde yo me doy cuenta, estoy llorando porque mi hermana me hizo, porque mi papá me hizo. Yo lo único que hago y entendí del ego y la esencia es esto, ¿no es cierto? Aprender a solamente pensar en mí, en un sentido de que yo puedo pensar en mí, ¿no es cierto? Pero no en el hecho de ser egoísta y no pensar en el otro. Porque es que si yo veo una persona que habla fuerte, una cosa es la grosería, otra cosa es que la persona tiene esa perspectiva de ella, es una persona fuerte, ay, es que ese está de mala clase, ese como tiene amargado, es que ese no saluda. Entonces, buscamos muchas veces cambiar las personas y no aceptarlas como son. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos, primero, entender de dónde nace ese patrón. O sea, si tú tienes un conflicto en ese momento, entonces tú dices, míralo en ese momento, ¿qué te está pasando? Entonces tú dices, ¿de dónde nace el patrón? ¿Por qué? ¿Qué me dolió? O sea, su grosería, ¿qué me dolió? ¿Porque no me valora? O sea, que muchas veces ahí es donde yo tengo que entender que mi felicidad depende de mí y que muchas veces tengo que comprender lo de afuera. Entonces yo miro cómo nace el patrón, luego logro reconocer cuándo se activa, o sea, ahí es donde tú aprendes a hacer esa autoobservación y aprendes a cambiarla. Entonces identifica la respuesta que quieres cambiar y logras cambiarla en un momento en que vaya a suceder. Llegó alguien, me pasa comúnmente, soy una persona reactiva, dentro de mi personalidad soy instintiva, soy en la triada del instinto. Para mí ese era mi problema anterior y más con las relaciones y con las personas que era del entorno, porque con mi familia pues tenía conflictos, pero no tanto como con las personas que trabajan conmigo o las personas con las que me tenía que relacionar. Entonces, en el momento que una persona llegaba y me hablaba, entonces yo ya estaba respondiendo sin siquiera escuchar, sin pensar qué era lo que iba a decir. Entonces yo ya prefiero quedarme callada. Si puedo responder asertivamente, lo hago. Puede ser con una charla, puede ser haciendo caer en cuenta a la persona, pero si veo muy salida a la persona porque está descentrada, le respeto, dejo que tire toda su basura, pero después hablo con esa persona. Porque es muy difícil hablar en ese momento con esa persona. Entonces ahí es donde tenemos que entender que es que no somos víctimas de la circunstancia. Hay que aprender a mirar todo lo que te acabo de decir para aprender a transformar eso dentro de nosotros. La personalidad, la tendencia establece una persona de pensar, sentir y actuar de una determinada manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros tenemos las tres, sentir, pensar y actuar, solamente que cada una tiene arraigada una más. Hay personas que piensan más, hay personas que sienten más y hay personas que actúan más. Yo soy una persona de actuar. No utilizaba mucho el pensar, tenía más del sentir, porque
tenía más del sentir y del actuar, el pensar casi no lo utilizaba. Por eso siento que a mí por eso no me iba tan bien en todo lo que tenía que ver con redacción, porque me enfoqué mucho en los números y los números pues es mucho más de racionalizar, no de interpretar y analizar. Cuando entendí eso fue donde aprendí a manejar todo lo que tenía que ver con el derecho, a pensar más, a estudiar, a hacer interpretación. A mí me daba el sueño cuando me metía a buscar algo, porque yo quería ya que eso fuera ya, entonces aprendí a entender eso. Ahí es donde empecé a entrar a esa vida del pensar. Y también a hacer los 3 pasos que te enseñé, de dónde nacía mi patrón, y todo tenía que ver con todo lo que tenía que ver con las reacciones. Las llamadas rasgos de personalidad expresan un estilo, tendencias a la hora de procesar e interpretar lo que nos ocurre, y con ello la forma en la que tendemos a sentirnos y en consecuencia a actuar con respecto a esos acontecimientos o eventos. Lastimosamente, qué bueno sería que todos nosotros entendiéramos esto, porque nos daríamos cuenta porque vivimos tristes, porque vivimos llevados del berraco. Ayer me pasó algo, no sé, yo sentí que alguien me estaba siguiendo, había unos policías en la mitad del camino. Yo soy una persona que mantengo muy atenta, creo mucho, mucho, mucho en las cosas que yo siento que van a pasar. Y esas son las alertas que nos da la vida y nosotros a veces no le hacemos caso. A veces he visto personas que dicen, no, es que yo vi que dio la vuelta y me hicieron caso. Ah, esas son bobadas. No, no tiene que también tener ese instinto, porque me ha pasado muchas veces y lo he visto que tengo ese don. Entonces yo veía que el chico seguía, yo tenía algo, me encanta mucho los collares grandes, una cosita brillante que es de lata. No sé, el man que pensó, llevaba unos audífonos. En todo caso, el man, yo iba y él era mire y míreme y míreme y míreme. O sea, uno siente cuando lo están mirando, y fuera de eso que iba adelante, él miraba constantemente. Entonces yo opté por quedarme muy atrás y tenía en cuenta a los policías. Entonces yo seguí, cuando ya seguíamos para la próxima cuadra, se paró un momentico como a mirarme otra vez y cogió y volteó. Yo dije, bueno, llegué a la esquina y volteé a mirar si el pelado iba allá. Cuando miré, estaba al frente mirando yo para dónde cogía. Si tú no estás pendiente de esas cosas, el instinto que te está avisando, ¿qué hubiera pasado? Dime, ¿qué hubiera pasado? En esas me devolví donde los policías a contarles todo lo que había pasado, y resulta que el policía me acompañó hasta la esquina y ya la persona se fue. En ese momento me fui y me metí en un local, porque esa esquina es muy sola, por eso me daba como cosa bajar ahí a esperar que llegara mi esposo. Y me paré en una tiendita para no quedarme tan sola, porque pronto tenía esa solución, porque igual pues tenía que hacerlo. Y me metí ahí cuando salió una señora, porque me enredó el bolso en una cuerdita que ellos tienen para que la gente no entre, pero se vieran cómo me miró. Hice una calma dentro de mí, ¿no es cierto? Respiré. Ahí pues la señora no me dijo nada, solamente con la mirada, pues no me iba a poner a enfrentarla ni a decirle, pues solamente pensé, o sea, la persona en sí tiene ese conflicto interno, que dentro de nosotros tenemos tantos conflictos, tanta miércoles, tenemos miedo, tenemos ira, tenemos envidia, mejor dicho, los pecados capitales, tenemos lujuria, tenemos gula, unos tenemos más que otros. Entonces, ¿qué pasa? Para mí lo importante existe una estructura de o sea, nosotros tenemos una estructura, mejor dicho, nuestro edificio está hecho con nuestra personalidad. Hemos conseguido protegernos, sobrevivir, y hemos aprendido a relacionarnos desde la infancia con el mundo que nos rodea. Lo que en su día aprendemos para conseguir avanzar, para resolver una dificultad, si ha resultado válido, lo utilizaremos de nuevo ante los acontecimientos y dificultades que aparezcan, ¿no es cierto? Eso es lo que nos enseñaron. Pero ese edificio lo podemos volver a construir. No significa que esté terminado. O sea, nosotros podemos tener una casa hoy de tal manera y mañana la podemos poner más bonita, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer esa gran reforma. Pero ¿para qué reforma? Pero ¿cómo vamos a reformarla? ¿No es cierto? Conociéndonos.
conociéndonos, porque si nosotros no nos conocemos no podemos. Todos vamos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros vamos. ¿Por qué? Porque queremos tener seguridad, que en lo personal yo quiero tener seguridad, quiero tener autoestima, quiero saber abatallar los problemas, quiero conocerme. Acá en lo personal, yo creo que es lo que tenemos que mirar primero. Entonces son procesos de alcanzar tu máximo potencial y convertirte en la mejor versión de ti mismo, que es ese propósito de vida. Pero ¿cómo? ¿No es cierto? Transformándome a mí primero, mirándome a mí para poder transformarme, para poder lograr. Yo creo que en lo personal es lo que yo más tengo que trabajar ahí. Dentro de lo personal está el desarrollo personal, que es lo que yo te digo. Para mí la vida personal es esta parte, este ámbito. Entonces la gente me dirá, venga Claudia, pero usted qué está haciendo, por eso usted es contadora, abogada. O sea, yo no soy eso, a mí eso no me identifica. Que ya lo hago con amor y me encanta, porque anteriormente no, porque la mayoría de personas entre más tienen menos lo quiere. Entonces llené ese vacío. Y sí, me gusta el tema, porque es que vivimos en un mundo donde eso es lo común, ¿no es cierto? Y si yo puedo enseñarle a las personas igual aquí acá, a brindar ese servicio de la manera que lo brindo acá, primero esta parte me ayuda a alimentarme constantemente y salir de esos patrones que siempre estamos. Pero si yo no me trabajo, eso nunca va a funcionar. Entonces, primero, queremos la autorrealización. ¿Cómo lo vamos a lograr? Trabajando en nosotros, la versión de nosotros mismos, para poder lograr todo esto que tanto anhelan. Yo sé que las personas buscan buenas relaciones, una calidad de vida, la realización, para poder llegar a la autorrealización. Tenemos que tener ese concepto, o sea, cómo me veo. Tengo que hacerme una autoevaluación, cómo me evalúo, que era lo que yo te decía anteriormente. Mira todas esas conductas, mira tu máscara, la autoaceptación y el autoconocimiento, ¿no es cierto? Porque hay cosas que yo he ido transformando, pero hay cosas que aún me sigo mirando y despertando continuamente. Resulta que existen 9 puntos de vista. Acá es donde cada uno tenemos que mirar que todos somos diferentes. 9 personalidades. 9 personalidades. Entonces, existe el perfeccionista, el ayudador, el exitoso, el sensible, el intelectual, el leal, el entusiasta, el líder y el conciliador. Cada uno de estos, ¿no es cierto?, tiene estructuras diferentes y cada uno de nosotros vemos esto hacia afuera. Así es que vivimos comúnmente, y fuera de eso con la triada, que es mente, corazón, espíritu. Para mí es poder, sabiduría y amor, que tenemos que integrar. Cuando nosotros aprendemos a mirarnos, ¿no es cierto? Ahí es donde aprendemos a conocer. Voy a darles unas pautas muy pequeñas para aquellas personas que me escuchan. Entonces está el perfeccionista. ¿Qué busca el perfeccionista? Esta persona es ética, dedicada y confiable, tiene un fuerte sentido del bien y del mal y tienden a ser perfeccionistas. Buscan mejorar el mundo y pueden ser muy críticos con ellos mismos y con los demás. Eso era yo. Esa era yo. Cuando yo leí eso, yo dije, fue madre, por eso es que yo no me entiendo con las personas, por eso es que son mis malas relaciones, porque es que yo quiero que la gente no cometa errores, que todo sea perfecto, y quería compararme con el otro porque es que este es mejor que yo. Ese era mi diario vivir. Cuando yo comprendí mi luz y mi sombra, porque acá solamente son unos conceptos muy básicos, aprendí a entender eso. Así que si tú me estás escuchando, busca el enneagrama, empieza a ahondar en él, porque es que esto es un tema muy grande. Entonces, aprende a ahondar en él, mirarte, analizarte. Pues pucha, sí, esta soy yo. Y para poder reconocer esa sombra y llevarlo a los niveles de conciencia y quitarlo, tienes que mirarlo, es donde dices, de dónde nace este patrón. Si yo soy una perfeccionista y soy una persona que no me gustan los errores, y llega una persona y lo está cometiendo, entonces yo digo, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde yo transformo todo lo que no quiero para mí. El ayudador son las personas cálidas, afectuosas, generosas, siempre dispuestos a ayudar a los demás. Necesitan sentirse queridos y apreciados y pueden volverse demasiados intrusivos o posesivos. Ese tipo de personalidad da muchísimo a los demás, pero es busca que le devuelvan, ¿cierto? Que le devuelvan todas esas cosas que ellos han dado. Entonces, dan todo, o sea, entregan todo. Son las personas más dadoras,
pero muchas veces cuando la persona no es que se lo agradezca de gracia, sino que si en un momento es grosera, entonces dice, tan desagradecido yo como soy con él, porque ese tipo de personalidad no le gusta a las personas de carácter fuerte. Ahora hablemos, ay, ¿esto qué es? Mira, salió algo ahí, negro. Espere, yo la busco acá porque no alcanzo a ver. Ahora hablemos del exitoso. No sé por qué aparece esa bolita y negra, pero todo tiene solución en la vida y no podemos amargarnos por las cosas mínimas que es lo que nos pasa continuamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el exitoso? Son personas adaptables, orientados al éxito, son muy conscientes de su imagen y pueden ser muy... Perdónenme un momento porque de verdad me gusta como leerles en sí lo que dice. Perdónenme ahí. Yo lo arreglo. Ahora sí, listo. El exitoso, eficaces, adaptables y orientados al éxito. Son muy conscientes de su imagen y pueden ser muy competitivos. Trabajan arduamente para alcanzar sus metas y ser reconocidos por sus logros. Esta personalidad solamente busca logros, o sea, esta personalidad si no las están felicitando, solamente buscan lo material, mantienen más en el trabajo. Entonces su ser no es, o sea, no buscan mucho de su ser, o sea, no les importa trabajar el amor, sino que quieren ir usted porque, o sea, y es más, cuando miran hacia afuera y hay personas que son débiles, que no logran como sus propósitos, los juzgan mucho. Entonces no me sirven, esta persona, o sea, es débil y esta persona no sirve, o sea, quiere mejorarla porque usted puede, o sea, vamos, eso no es solamente importante en la vida, esos son los exitosos, estar sensible, creativos, sensibles y reservados, tienen una profunda comprensión de sus emociones y buscan la autenticidad, pueden tender a la melancolía, al drama y sentirse incomprendidos. Esas son los tipos de personalidades que tú ves a toda hora como víctimas. O sea, estos son los víctimas del enneagrama. Son personalidades que uno tiene que aprender a comprender, pero sí muchas veces hay que poner límites a este tipo de personalidad porque es que cuando tú no le prestas la atención necesaria, son personas que se vuelven demasiado conflictivas y peleonas. Muchas veces las personas no los aceptan por eso, porque todo es un conflicto, un problema, y tú me haces, son las personas que buscan pues como la atención. Esos son los sensibles, pero ahí es donde vamos. Cuando tú aprendes a entender la estructura de cada persona y hacerla concientizar de una manera diferente porque te está tocando vivir a ti y tú no quieres tener a esa persona a tu lado, tú tienes que saber a qué punto límite tienes que ponerla, ¿cierto? Ahorita hablemos del intelectual. Inquisitivos, innovadores y perceptivos. Valoran el conocimiento y la independencia. Pueden ser muy privados y retraídos y a veces desconectados de sus emociones. Este tipo de personalidad son los más inteligentes. O sea, cuando tú veas una persona muy sola que le dicen nerds, esa persona que mantiene solita, siempre sola, muy ermitaño, son personas que no les gusta que invadan su terreno, son personas que no les gusta estar en el externo, sino que buscan mucho primero estudiar, si llega una personalidad, estudiarla, si tienen que entrar a hacer algo, estudiarla, o sea, para poder entrar, no se tiran al abismo, a la vida, al exterior, porque tienen demasiado miedo, y entonces buscan todo lo que tiene que ver intelectualmente, son demasiados inteligentes, son los mejores. Mi amiguita, amo mucho este tipo de personalidad, creo que es muy parecido a mí, solamente que yo voy más allá y impulso. Entonces, pero ahora que soy consciente, ¿no es cierto?, de entender a cada una de las personas, de entenderlas y también hacerlas mirar sus lados negativos. Eh, la vida me la trajo terminando los semestres, mantenía mucho con ella y resulta que ahí era donde yo anhelaba ser una pensante porque yo era bella y ella
era una persona que no hacía ya, entonces éramos un complemento supremamente porque yo la tiraba y ella era la que me traducía todo lo que había que leer, porque yo lo leía, pero para interpretarlo era muy complicado. Pero todo es creencia. Cuando tú te metes, y yo en ese momento compro cosas que tienen que ver todo con interpretación, como más que todo las sentencias que me llegan al correo, y yo ya digo, Dios mío, gracias por abrirme mi mentalidad, porque era yo la que no quise nunca entrar acá, y yo me sentía la de menos. Entonces creo que mis profesiones ahora las tengo en algo donde yo sé que lo puedo lograr con todos estos cambios que he hecho en mí y puedo trascenderlos donde los quiera llevar y materializarlos hasta volverme millonaria, como habla una chica que enseña toda la metodología para que tú vendas contenido y cursos. Ella habla mucho de un conferencista donde ella ha aprendido mucho de él, pero creo que para poder trascender lo que ella ha llegado hasta ahora es porque ha tenido que cambiar internamente muchos aspectos. Que ella venda su programa, ¿no es cierto? No quiere decir que la persona que llegó y se lo compró va a lograr lo que ella ha logrado, porque tiene que tener un proceso interno para poder lograr todo lo que tiene. Tiene que trabajarse esto. Si no te trabajas internamente, no lo vas a hacer. Si yo soy una persona intelectual y tengo muchísimo miedo, entonces ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cierto? Ahorita hablamos de leal. Responsables, seguros, confiables, pueden ser muy preocupados por la seguridad y tienden a ser cautelosos y a veces sospechosos. Valoran mucho la lealtad y la comunidad. Este tipo de personalidad es esa personalidad que tiene mucho miedo. La puedes identificar porque dejaron la estufa prendida, guarde bien la billetera, es que váyase por acá, cuidado, le pasa algo. Es ese tipo de personalidad que tiene como demasiado miedo en todos los pasos que va a dar, ¿no es cierto? O sea, mantienen muy preocupados en el futuro porque buscan mucho la seguridad. Entonces acá está leal. Si no trabajan el miedo, no van a poder ir más allá. O sea, ese miedo a lograr y tener que depender de las personas que la impulsen también, porque es que los mentales, que donde está el intelectual, el leal y el entusiasta, necesitan mucho de eso. Pero el entusiasta es una cosa diferente, donde son productivos, versátiles, espontáneos, buscan nuevas experiencias y placeres, pero pueden llegar a ser distraídos y dispersos, tienen dificultades para enfrentar el dolor y el sufrimiento. Este tipo de personalidad que también está dentro de los mentales, que son personalidades que buscan mucha seguridad, pero el entusiasta sí es mucho más lanzado. El problema de él es que huye del dolor, ¿sí me entiende? Entonces, cada vez que entra con toda la acción, yo quiero lograr esto, pero muchas veces, como ya le toca esforzarse, ya, entonces ahí dice, no, yo ya no quiero más eso, entonces suelta, coge otro proyecto, suelta, coge otro proyecto, tienen muchísimas relaciones, entran en una relación bacana, algo nuevo, pero luego se vuelve una frustración, entonces van soltando todo eso, son los entusiastas. Ahorita está líder, poderosos, dominantes, seguros de sí mismos, protegen a los demás, buscan controlar su entorno, pero pueden ser confrontativos e intimidantes. Este tipo de personalidad tiene mucho problema en las relaciones, más porque son muy malucos para decir las cosas, y perdonen la palabra. Yo los comprendo, los amo. Era una de las cosas que trabajé mucho porque era con la que más tenía conflicto. Creo que el problema era que no había sanado a mi hermano porque es este tipo de personalidad. Pero resulta que cuando tú aprendes a entender que ellos también tienen cosas buenas, les gusta mucho la lealtad, pero ellos hablan así, son fuertes. Ellos sí tienen que transformar aspectos internos porque no todo el mundo los va a entender. Ahí es donde vamos, que cuando yo trabajo todo lo que tiene que ver con las personalidades lo voy a lograr, pero si yo no trabajo voy a seguir con los conflictos externos porque el problema está dentro de mí y sé que él mantiene, ay, es que yo tengo que cambiar, o sea, muchas veces nos hablamos dentro, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No es cierto? No es fácil. Y por último está el conciliador, son los receptivos, tranquilos y apacibles, buscan la paz interna y externa y tienden la capacidad de ver varios puntos de vista, pueden ser complacientes y minimizar sus propias necesidades. Este tipo de personalidad es ese tipo de personalidad que es todo lo que los demás le digan. ¿Por qué? Porque huyen del conflicto. Son personas muy calmadas, personas que no van mucho más allá, porque se quedan ahí con las personas que están
Y si hay un conflicto, huyen de él, no son capaces de decir que no para no tener problemas. Entonces muchas veces no pueden lograr cosas importantes en la vida. Ahorita miremos todo lo referente. Acá es donde, si tú miraste atrás, que es una parte muy básica, ¿no es cierto? Acá es donde nos podemos entender por qué muchas veces el tipo de personalidad no logra donde quiere llegar. Entonces, hablemos, por ejemplo, de la personalidad exitosa. La personalidad exitosa solamente está en la realización. Y créeme que ese tipo de personalidad puede lograr muchas cosas materiales. Las personas que son conscientes pueden lograr esos aspectos buenos. Puede ser una persona a nivel de conciencia media, donde lo está logrando y no atropella a los demás, pero puede haber esa personalidad exitosa donde está en un nivel de conciencia bajo, donde se va a llevar a todo el mundo por encima solamente por lograr el objetivo de la competencia y la materialización. Entonces puede tener su casa, sus lujos, todo, pero ahí es donde hay que mirar el ser porque hay cosas más importantes. Hablemos, por ejemplo, de los ayudadores. ¿Por qué los ayudadores mantienen más en la realización y no logran la realización? Perdón, mantienen más en las relaciones y no logran la realización. ¿Por qué? Porque todo se lo entregan a las demás personas. O sea, para ellos todo es tenga y no, o sea, no dejan nada ni se preocupan por ellos. Entonces ahí es donde vamos. La realización, ¿no es cierto? La realización es importante también, porque es que yo sé, es que yo quiero lograr esto, pueden ir paso a paso una persona que tenga más nivel de conciencia, pero la persona que esté bajo siempre va a estar a merced del demás. ¿Por qué? Porque está buscando amor. Entonces yo lo doy todo para que me quieran. Así no funciona. Hablemos de la personalidad de los leales, ¿cierto? Los leales son personas que mantienen en la calidad de vida, o sea, lo básico. Pueden querer muchas cosas más, pero como están ahí con el miedo, entonces se quedan solamente como, yo ya tengo mi casa, tengo mi carro, y no llegan mucho más allá porque tienen un miedo, no llegan a la realización. Entonces se quedan en la calidad de vida de lo básico. Entonces las personas que van trascendiendo su mentalidad, leyendo, transformando y haciendo esos cambios que quiere hacer internamente, mirándose, porque es que ahí es donde te tienes que mirar y mirar qué te hace falta de acá. Hablemos, por ejemplo, de los exitosos otra vez. Ellos mantienen mucho en lo personal, les gusta el ejercicio, que los vean bonitos, que tenemos que cuidarnos. ¿Pero para qué? Para que los demás me vean. Entonces, todo esto lo podemos lograr para nosotros internamente, como yo te cuento, logré que mi carrera, mis proyectos, mi emprendimiento, porque yo soy muy emprendedora, me encanta hacer cosas diferentes diarias, tengo muchos proyectos, entonces yo trabajé todo lo que tiene que ver personal conmigo. Creo que en la calidad de vida voy bien, ¿no es cierto? Hay aspectos que a veces uno tiene que soltar, como por ejemplo viajar, ¿no es cierto? Es una de las cosas que quiero, pero realmente lo disfruto de otra manera porque la calidad de vida pues no solamente es ir a viajar, pero en este momento estoy pagándome un apartamento y estamos pagando el carro y muchas deudas que tuve por la creencia de la carencia que todo se consigue así. Estoy trabajando mucho eso en la realización, ¿no es cierto? Porque realmente creo que ya tengo muchas cosas que he logrado con mis pensamientos y mis cambios, pero tengo que transformar porque no quiero seguir viviendo en la carencia y quiero vivir en libertad financiera. Eso es lo que estoy haciendo ahora en la realización. Puedo ya tener las relaciones, era lo que yo más quería trabajar en mí y en lo personal, porque cuando trabajé lo personal aprendí a mirarme a mí y a quererme, ¿cierto? Entonces acá es donde cada tipo tiene sus propias fortalezas y desafíos y el enneagrama ayuda a explorar las dimensiones de la vida para fomentar un mejor entendimiento de uno mismo y de las interacciones con los demás. Esto es lo que yo quiero enseñarles, de que sí podemos lograr los empresarios, los que tenemos proyectos, porque ¿qué buscamos las personas? Productividad, el placer y las relaciones. Eso es lo que nosotros buscamos y lo material, ¿no es cierto? Pero dentro de lo material está el placer. Entonces, cuando yo aprendo a entender lo que les expliqué anteriormente y todo lo que tiene que ver con el instinto, todos los que mantienen en personalidades del instinto, como por ejemplo, yo soy una persona instintiva,
ese es, yo, o sea, nosotros tenemos una triada, nosotros tenemos el sentir, el pensar y el actuar, ¿no es cierto? Están los mentales, los emocionales y los instintivos. Entonces, yo puedo decir que yo estoy más en la ira y en el presente, que eso era lo que me pasaba, que me tocó trabajar mucho. Dentro del perfeccionismo también tengo una pasión que tengo la ira. Entonces, imagínense, tengo la ira y fuera de eso tengo algo dentro de mí que, dentro de los instintivos, que son los perfeccionistas, los líderes y los conciliadores, estamos allá, que somos los que reaccionamos a las agresiones. Al perder el control, los miembros de esta triada lidian con la ira, ya sea para dejarla explotar o reprimiéndola. Por ejemplo, yo la reprimía. O sea, yo cambio, el líder la explota y la saca. Yo la reprimía, pero cuando salía de ahí, en el hecho de que yo no la dijera, pero con las muecas, como ay, eso hacía que la persona se diera cuenta, ya sea dejándola que yo la metía adentro, el instinto le informa cuán seguro justo es el entorno, pero cualquier desajuste hace que estos eneatipos se sientan muy incómodos, llevándolos a desplegar los mecanismos de defensa. O sea, yo reaccionaba inmediatamente. Acá son los de la ira, mantenemos en el presente, muchas veces no nos acordamos nada del pasado y no nos gusta mantener mucho en el futuro. Sí proyectamos, pero es algo que dejamos que fluya. Están las personas del miedo, ¿no es cierto? Podemos hablar de los que son el entusiasta, el líder, está el líder, el entusiasta, el leal y el intelectual. Los instintivos, el líder, el conciliador y el perfeccionista. Y ahora vamos a hablar, después seguimos con el sensible, el exitoso y el ayudador, que son los de corazón. Entonces hablemos de la triada mental, para mí son los de sabiduría, yo soy la de poder porque soy de hacer, ¿no es cierto? Y están los de el miedo, que están en el futuro, son personas muy analíticas que solo confían, en sus pensamientos a la hora de tomar decisiones, por eso se demoran cuando deben decidir cuestiones importantes, ser competentes, sentirse seguros y poder disfrutar de la vida. Son sus principales temores, por ello emplearán la cabeza para garantizar que se satisfagan sus necesidades, o sea, siempre pensando, son las personas más pensantes. Ahí es donde muchas veces no podemos juzgar acá en la autorrealización, porque las personas mentales muchas veces para lograr toda la autorrealización piensan muchísimo para dar el paso y lograrlo. Entonces, fuera de que tenemos una personalidad que debemos trabajar, tenemos que trabajar la triada, donde están las personas que son los mentales, tienen que ir al poder, al hacer, ¿no es cierto? Entonces, mira que cada uno de nosotros tiene esas falencias que debemos de trabajar para poder lograr la autorrealización. Ahora hablemos de las personas, y esas personas mantienen mucho en el futuro. Ahorita hablemos de las personas que son los de amor, ¿cierto? Las personalidades de amor son los ayudadores, los exitosos y los sensibles. ¿Qué pasa con ellos? Intentan sentirse aceptados, queridos y dignos de amor, y para eso se esfuerzan para conectar con los demás en las relaciones profundas y comprometidas. Se entregan y a veces esta generosidad los limita, los lleva a dividirse a sus propias necesidades. La vergüenza es la emoción central a la que están apegados. ¿Cómo así que la vergüenza? Sí, son personas que de verdad se sienten pequeños al lado de los demás, o sea, son personas que no se aman completamente, son las personas que tienen la autoestima mucho más baja, viven en el pasado, siempre nunca son capaces de salir de allá. Los que vienen en el futuro, personas que mantienen mucho más al futuro. Entonces, ahí es donde vamos, donde te encuentras, qué personalidad tienes, qué tienes que trabajar para poder lograr fomentarte y crecer. Pero si no logras esto, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cierto? Entonces, en esta primera fase, que es el análisis de conducta, ahí es donde tenemos que aprender a mirar todas estas falencias. Indaga en el enneagrama, indaga tus fortalezas, aprende a amarte. Dentro de mi enneagrama, yo tengo una parte que creo que es lo que tenemos que trabajar primero, ¿cierto? Es la parte que tenemos que trabajar primero.
pucha, no la tengo en estas diapositivas. A ver, primero yo tengo que trabajar la autorrealización, ¿no es cierto? Que está dividida pues en las dimensiones de la vida. Tengo que trabajar la triada, ¿no es cierto? Que la acabé de mencionar, las personas que son del poder, del amor y de la sabiduría. Tenemos que unir esa triada y nuestra personalidad, ¿cierto? Nuestra personalidad, que es, cada uno de nosotros es diferente, ¿cierto? La triada que nos enseña pues a vernos, a equilibrarnos, y fuera de eso nuestra personalidad tiene una luz y una sombra, que acá pues el tema es muy extenso, solamente estoy dando pues como para que aprendas a mirar que realmente podemos transformarnos. Entonces, tú has estado donde quieres estar. Yo me voy a la diapositiva donde me perdí. Mira, esta era la que te iba a mostrar. O sea, tenemos que trabajar esto. Yo amo mucho el esquema de la psique de Carl Jung. Tenemos que aprender. Este es el ego donde vivimos constantemente en una pelea constante de supervivencia. Entonces tenemos que mirar nuestra personalidad y cosas que tenemos cambiadas porque la vida nos ha obligado, el destino. Entonces, si aprendo a mirar mi sombra, mi luz, aprendo a equilibrarlo y a volverme una persona más equilibrada en el iceberg, y ya me voy a volver un 100%. Aprendo a mirar mi triada, el poder que me falta el amor, me falta el pensar. A mí me faltaba el amor y el pensar porque soy del poder. ¿Y qué me hace falta para equilibrar todo ese equilibrio? No solamente voy a vivir en las relaciones, no, salte de ahí, hay que vivir en equilibrio, todo es importante. ¿Listo? Entonces yo les agradezco, espero que me hayan comprendido cuál es mi metodología. Muchas gracias a las personas que me estuvieron acompañando. Espero seguirles ayudando a que salgan de donde tenemos que salir, y no solamente es trabajarnos intelectualmente, tenemos que trabajarnos interiormente. Se les quiere, que esté muy bien, y acá voy dando mis pasos porque esto tampoco ha sido fácil para mí. Nada de lo que he construido hasta ahora ha sido fácil, han sido mis decisiones, pero ahora me doy cuenta de todas las decisiones que tomé mal, cómo puedo remediarlas en este momento. Se les quiere, que estén bien.